Muy bien. Bien, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, incluso por gente que nunca ha leído la Biblia, y desde mi punto de vista de los más impactantes o de los que más nos debería de impactar, es el pasaje en el que el apóstol Pedro camina sobre las aguas. Para nosotros, los creyentes, es un pasaje muy importante porque nos da a entender cómo caminar sobre las aguas representan esas cosas que Dios nos llama a hacer, ¿ya? Que nosotros, cuando recibimos ese llamado, sabemos que es imposible que por nuestra propia cuenta podamos hacer esas cosas. Esto, evidentemente, se van a dar cuenta que tiene aplicaciones muy importantes para su vida personal y espero que traten de encontrar sus aplicaciones personales. Pero como iglesia, como les decía, estamos a punto de empezar una obra que ni remotamente podemos hacer por nuestra propia cuenta y por eso vamos a necesitar un milagro. Y por eso quiero platicar un poquito acerca de cómo suceden estas cosas milagrosas que Dios hace a través de su gente. Hay un patrón en la Biblia que se repite una y otra vez que vale la pena entender. Dice, todos estos milagros empiezan con un llamado de Dios. O sea, Dios se acerca y llama a gente ordinaria a dar pasos extraordinarios de fe para su gloria. Esos llamados generalmente nos causan temor. O sea, empieza con un llamado que generalmente se convierte en temor porque evidentemente nos está pidiendo algo que sabemos que no podemos hacer solos, ¿no? Podemos verlo en el caso de Moisés, cuando Dios le dice que vaya a decirle al faraón que deje ir a su gente, ¿no? Le empiezan a temblar las rodillas, ¿no? O esos 10 espías, aunque entran 12 espías a la tierra prometida, 10 de esos 12 salen temblando de miedo por el llamado de Dios a tomar la tierra prometida. Entonces, ese llamado causa temor, pero siempre viene acompañado de una promesa de consuelo, de una promesa de compañía. Dios nos promete que va a estar en todo momento presente con nosotros, que va a ir con nosotros y que de hecho el que va a hacer las cosas es Él. Esto se hace en su poder y no en el nuestro. Y entonces, la persona que es llamada por Dios tiene que tomar una decisión. Va a decidir si acepta el llamado de Dios, ¿ya? Y va hacia adelante en fe, a dar esos pasos de fe, o si rechaza el llamado de Dios, ¿no? Hay casos en la Biblia de los dos lados. Por ejemplo, Moisés aceptó el llamado de Dios y fue a Egipto. En cambio, esos 10 espías se rehusaron a entrar a la tierra prometida. Pero como resultado de esa decisión, siempre hay una transformación en el corazón de la persona que es llamada, para bien o para mal. O sea, la gente que acepta el llamado, hay una transformación positiva, porque la siguiente vez que Dios te llame, va a ser más fácil para ti dar pasos de fe cuando ya los diste la primera vez, como vamos a estudiar el día de hoy. Pero la gente que rechaza su llamado, la siguiente vez va a ser cada vez más difícil obedecerle a Dios y tu corazón se va a empezar a endurecer. Bien, yo estoy convencido que ese patrón sigue vigente en este momento. De hecho, Dios nos está llamando a dar pasos de fe en todo momento. Y aceptar su llamado, lo que hace es, empieza una dinámica divina que libera una increíble cantidad de poder que es infinitamente superior al poder que tenemos como seres humanos. Libera el poder de Dios. Entonces, el día de hoy quiero que analicemos cuáles son las características de estas personas que están dispuestas a dar esos pasos de fe, y mi esperanza es que cuando escuches el llamado de Dios a seguirlo, tu respuesta a Él sea sí. En este mensaje que titulamos si quieres caminar sobre las aguas, se van a dar cuenta cómo el mensaje central es: si quieres caminar sobre las aguas, pues tienes que salirte de la barca, ¿no? Entonces vamos a orar y vamos a estudiar la anatomía de un milagro. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos estás llamando. Es un privilegio, y lo sabemos, el hecho de que tú nos invites a participar en tu obra, que este es tu plan, que lo podías llevar a cabo perfectamente tú solo, pero nos dejas participar por la transformación que nuestra participación produce en nuestro corazón. Entonces te pedimos, Señor, que nos abras los ojos, que nos dejes entender la sabiduría escondida en este pasaje para que nuestro corazón esté listo para recibir tu llamado y a decirte que sí en todo momento. Esa es mi oración por todos nosotros, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, es evidente, por lo que estamos platicando en este momento, que la vida cristiana en gran medida es como una tensión constante, ¿no? Una lucha interna constante entre nuestra fe y nuestro miedo.
¿no? O sea, cuando Dios nos llama a hacer cosas que nos dan miedo, pues tenemos que decidir si es más grande el miedo que nos da hacer las cosas o la fe que tenemos en confiar en Dios. Muchas veces la gente está en esa batalla interna y si lo piensan, en última instancia la batalla se da por una pregunta que nos hacemos internamente que a lo mejor te la haces sin darte cuenta. Tu duda es, ¿de verdad hay un Dios que está dirigiendo todo esto? ¿De verdad ese Dios está poniendo a mi disposición su poder? ¿De verdad si doy los pasos de fe me va a acompañar y va a estar ahí en todo momento? ¿No? Y miren, la aclaración a todas esas preguntas la podemos encontrar precisamente en la historia de cuando Pedro caminó sobre las aguas. Esa historia nos la cuentan en 3 de los 4 evangelios. El día de hoy la voy a leer del evangelio de Mateo, Mateo 14, 22 a 33. Ustedes no tienen el pasaje completo en su programa porque ya no me cabía, pero va a pasar aquí en grande en la pantalla para que lo puedan ir leyendo conmigo. ¿Okay? Mateo 14, versículos 22 al 33 nos van a mostrar, fíjense, 7 características de gente que camina por encima de las aguas, y cada una de esas características trae consigo un poquito de sabiduría que debemos de recordar. Entonces los voy a leer primero en corriditos y luego los estudiamos. Dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Cuando empezamos un pasaje que empieza con una palabra como enseguida, obviamente lo está conectando a otra cosa. Lo que pasó justo antes es que Jesucristo acaba de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados, ¿se acuerdan? Y entonces lo quieren coronar rey y él no quiere que lo coronen rey, entonces le dice a los discípulos: ustedes váyanse para el otro lado, yo me quedo ahorita y voy a despedir a toda esta gente. ¿Okay? Dice, luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, acuérdense de esa línea, cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres hijo de Dios. Entonces fíjense lo que pasa en este pasaje. Pedro, junto con los discípulos, dice, es mandado por Jesucristo a subirse a la barca a cruzar al otro lado del lago. ¿Okay? Acuérdense, esta fue una orden de Jesucristo: súbanse a la barca y váyanse al otro lado. Yo no creo que fueran muy preocupados porque por lo menos algunos de esos discípulos eran pescadores, es decir, era gente que estaba acostumbrada a navegar ese lago. Pero de pronto se suelta un viento y se crea una tormenta en el centro del lago. De hecho, eso ahí es muy común. O sea, el lago está en un valle, está cerca de montañas muy altas, que cuando bajan los vientos de las montañas, de cierta forma en particular, se crean tormentas en el centro del lago. Evidentemente esta era una tormenta particularmente fuerte porque nos dice que la barca estaba siendo azotada por las olas, y piensen en la cantidad de tiempo que se la pasaron remando tratando de cruzar. Si se acuerdan, dice que Jesús se fue a orar solo cuando todavía era de día, y al llegar el anochecer ahí estaba solo, y luego al amanecer, de hecho el mensaje original dice en la cuarta vigilia es de entre 3 y 6 de la mañana. Entonces estos se fueron de día remando, les pasan las 3 de la mañana y siguen remando, y el viento es tan fuerte y las olas tan duras en contra de la barca que ya se convirtió en una máquina de hacer ejercicio, ¿no? Están remando y no se están moviendo, ¿no? Ya olvídate de cruzar, sobrevivir, ¿no? Entonces la Biblia nos dice, y nos lo dice, miren, hemos leído estos pasajes tantas veces que lo leemos como si nada. Jesucristo se acerca caminando sobre las aguas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues cuando empiezan a ver una silueta acercándose, los discípulos empiezan a gritar. Yo he leído a autores que dicen que es ridículo que se hayan espantado porque pues, ¿quién más podía ser? Pero si nos ponemos en el lugar de los discípulos, se llevan horas remando, es de noche,
Están en medio de una tormenta, probablemente están cansados, con hambre, no se ve nada, ya están con miedo a sobrevivir. De repente una silueta se empieza a acercar. Miren, yo creo que lo que Mateo nos estaba tratando de decir con este pasaje es que muchas veces en medio de esas tormentas necesitamos empezar a abrir nuestros ojos de fe, porque Jesucristo se va a acercar, ¿no? De hecho, eso es lo primero que tiene en su programa. Dice: los que caminan sobre las aguas, en medio de las tormentas, reconocen la presencia de Dios. La gente que camina sobre las aguas, cuando la tormenta recia, lo que hacen es buscar a Dios, porque si no lo reconoces, no vas a poder perseverar. Y muchas veces nos pasa a nosotros como a los discípulos. Cuando estamos en medio de las tormentas, estamos más concentrados en la tormenta que en buscar a Dios en medio de la tormenta. Miren, para que vean lo importante de lo que está pasando en ese pasaje, traten de preguntarse cosas como esta cuando lean estas cosas. ¿Por qué haría Jesucristo una cosa así? O sea, ¿se dan cuenta que esto lo planeó Jesucristo? O sea, él sabía lo que iba a pasar. Sabía que iba a ir una tormenta en medio del lago cuando ellos fueran solos. Él los subió a la barca y los mandó. Y está orando en la montaña. Y piensen en esto: ¿no podía haber Jesucristo orado desde la montaña y parado la tormenta? O sea, ¿necesitaba caminar junto a la barca para poder calmar la tormenta? Evidentemente estaba tratando de hacer algo más. Y yo cuando leí estos pasajes, la verdad, no lo entendía. No sabía por qué hacía esto. Pero me ayudó mucho un libro de un señor que se llama David Garland, que él sí encontró una pista muy interesante, pero en otro evangelio. En el evangelio de Marcos, fíjense cómo describen esa misma escena. En Marcos 6:48, Marcos dice: se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. ¿Se habían dado cuenta que dice eso en la Biblia? O sea, de acuerdo a Marcos, Jesucristo no nada más se acercó, los iba a pasar. O sea, cuando yo leí eso en Marcos, yo decía, o sea, nada más los iba a saludar, ¿no? O sea, hola, ¿cómo les va? No, okay, eran unas carreras, o sea, ¿de qué se trata, no? Pero no, ¿saben qué sucede? Esas tres palabras, pasarlos de largo, en hebreo, en el Antiguo Testamento, es una sola palabra que el Antiguo Testamento utiliza cada vez que hay una teofanía. Una teofanía es una aparición especial de Dios a una persona o grupos de personas cuando quiere revelarles algo especial. Un ejemplo de eso lo vemos en el libro del Éxodo, cuando Moisés le dice a Dios: déjame ver tu gloria, revélame tu gloria. Y Dios le dice: no te puedo revelar mi gloria, porque si me vieras en toda mi gloria, caerías muerto instantáneamente, incinerado. En lugar de eso, te voy a poner una montaña en una cuevita y voy a pasar de largo junto a ti. Y cuando pase te aviso para que te asomes y puedas ver la orillita de mi gloria. Y Dios le revela a Moisés su nombre. Entonces es una revelación especial. Lo mismo pasa con Elías, lo mismo pasa con muchas personas en el Antiguo Testamento. Entonces pasar de largo nos hace una referencia a cuando Dios de alguna manera necesita llamar la atención de alguien de alguna manera para revelarles algo importante. Okay, en este caso camina sobre el agua y le está revelando su presencia y su poder a los discípulos. Miren, ¿ustedes saben cuál era el trabajo más importante de Jesucristo hacia sus discípulos? O sea, nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro ejemplo, ¿eh? Y a veces pensamos que lo más importante era que ellos vieran cómo se vive una vida bien vivida. Pero lo más importante para Jesucristo era que sus discípulos supieran quién era Él. Porque luego los iba a mandar al mundo después de regresar al cielo, y ellos lo que tenían que hacer era predicarle al mundo que Cristo era el Mesías, era el Hijo del Dios viviente que había muerto en la cruz y resucitado. Entonces lo que está haciendo durante 3 años es tratar de que lo vean por quien realmente es. Entonces lo que está haciendo en ese momento, en el momento de adversidad más grande, se acerca y por eso les dice las palabras yo soy. De hecho, en el lenguaje en el que lo leímos nosotros dice soy yo, ¿no? En español, pero las palabras que utiliza son las mismas que él utilizó con Moisés cuando Moisés le preguntó: y cuando vaya yo a Egipto y le diga a todo el pueblo hebreo que tú me enviaste, que Dios me envió, ¿quién les digo que me envió? ¿Se acuerdan qué le dice? Diles que yo soy, te envió. Y esas son las palabras que utiliza Jesucristo. Dice: no tengan miedo, yo soy. Les está diciendo: soy Dios. Si hay alguien en control de todo esto, sí pueden confiar en el Dios del universo y sí está al pendiente de ustedes. Entonces Mateo quiere que notes que cuando menos lo esperas, en medio de las tormentas, Jesucristo se va a revelar a ti para que veas que ahí está, para que veas que su poder es accesible a las 4 de la mañana, en medio de la tormenta. Dios todavía está haciendo este tipo de cosas, pero aquí hay una sabiduría muy importante que tienes que recordar. Dice tu programa: si no lo estás buscando, es posible que no lo veas. Cuando estás en medio de las tormentas, si estás nada más enfocado en las tormentas, Jesucristo literalmente va a pasar de largo porque no lo vas a ver.
necesitas estarlo buscando, necesitas estar tratando de reconocerlo. ¿Ok? Ahora, fíjense, en esa barca iban 12 discípulos. Y no tenemos idea de lo que los otros 11 pensaron, pero Pedro, en el momento que escucha a Jesucristo decir, yo soy, dijo, se le ocurre una brillante idea, ¿no? En el versículo 28 dice, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Miren, si han leído los evangelios, se han dado cuenta de que Pedro es una persona súper impulsiva. En muchas instancias, Pedro ve una oportunidad y se avienta sin preguntar, pero en este caso, pregunta antes. Y yo a veces cuando veo a Pedro, porque me identifico mucho a veces con Pedro, se avienta sin pensar a veces a las cosas y luego las piensa, ¿no? Y a veces le da y a veces no le da, pero en este caso se detiene y me preguntaba, ¿por qué habrá preguntado? Yo creo que hay un motivo muy importante para su pregunta. Dice, esta lección que aprendemos en este pasaje no es una lección acerca de tomar riesgos, sino de obedecer a Dios, sabiendo que es Dios el que nos habla. O sea, fíjense, los que caminan sobre las aguas, dice su punto número 2, disciernen entre la fe y la necedad. O sea, yo estoy convencido que este pasaje es para enseñarnos que aquí Mateo no está alabando el riesgo, el aventarnos como si nada, ¿no? Fíjense, nosotros, por ejemplo, antes de decidirnos a construir este edificio, no saben el tiempo que pasamos analizándolo, discerniéndolo, orando. Durante muchos años la gente nos decía, ya hay que construir, ¿por qué no construyen? Mark, a través de los años nos preguntaba, ¿ya estamos listos? ¿Ustedes creen que es el momento de construir? Nos aventa. Y nosotros orábamos, estábamos en oración y le decíamos, no sentimos que sea el momento. Cuando nosotros decidimos empezar esta construcción fue cuando al mismo tiempo, en nuestro tiempo de oración, a mi esposa Karina, a Mark por su lado, a Donald, que era el pastor ejecutivo en Houston, y a mí por separado nos puso en el corazón, es momento de construir. Hasta nos sorprendimos cuando hablamos entre todos y dijimos, creo que es tiempo de construir. Casi al mismo tiempo dijimos, te lo dijo a ti. Entonces evidentemente estamos tratando de discernir la voluntad de Dios para nuestra iglesia. Y eso nos enseña una cosa muy importante. Dice su programa, el valor por sí solo no es suficiente. Debe ser acompañado de sabiduría y discernimiento. O sea, esto no se trata simplemente de arriesgarnos por arriesgarnos. Miren, mucha gente en nuestra sociedad le gusta tomar riesgos. Pero generalmente es porque una de dos, quieren una ganancia personal, por eso la gente a veces se arriesga en la mesa de valores o se arriesga a hacer negocios muy extremos, o se arriesga por diversión, porque le gusta la adrenalina. Y entonces hacen deportes extremos y les gusta el paracaidismo o cosas de ese tipo, ¿no? En este caso, Pedro no está haciendo eso por ninguna de las dos razones. Él no está tratando de tener un beneficio personal, ni se quiso bajar a esquiar, ¿no? O sea, él lo que quería era acercarse a Jesucristo. Es decir, él estaba siguiendo el discipulado radical que Dios quiere que sigamos, pero antes de salir, quiso estar seguro que lo que estaba haciendo es lo que Dios quería que estuviera haciendo. Y entonces lo que le pide es claridad. En el versículo 21 le dice, si eres tú, mándame que vayas a ti. Y le dice a Jesucristo, ven. ¿No? O sea, miren, yo de veras trato de imaginarme la escena. Imagínense a Jesucristo parado en el agua en medio de la tormenta. Les dice, soy yo, no tengan miedo. Y oye una voz de uno que dice, ¿puedo salir yo también? Yo me pregunto si Jesucristo internamente estaba sonriendo cuando uno de los 12 dijo, yo quiero participar, yo quiero hacer lo mismo que tú. ¿Puedo? ¿Me das chance? Y Jesucristo le dice, ven, ¿no? Y miren, antes de continuar con este pasaje, traten de llevar esto a la situación que estén viviendo en este momento en su vida. Porque de la forma en que Dios opera con nosotros, que Cristo opera con nosotros, se revela en medio de tormentas. Entonces yo no sé qué estás enfrentando en este momento. A lo mejor estás en medio de una tormenta, a lo mejor en tu matrimonio, a lo mejor con uno de tus hijos, a lo mejor en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud, estés enfrentando tormentas. Pero ¿qué harías tú si estando en medio de la tormenta Jesús empieza a revelar y te llama a participar? ¿Qué escogerías? Porque la barca parece ser un lugar más cómodo y más seguro. Porque afuera en el agua hay una tormenta, ¿no? Está el agua moviéndose, el viento, las olas, ¿no? Si sales de la barca, lo que eso signifique, no sé qué significa para ti, pero si sales, hay una muy buena posibilidad de que te hundas. De hecho, excelente posibilidad de que te hundas, porque afuera hay una tormenta. Pero si no sales, nunca vas a poder caminar sobre las aguas ni te vas a enterar jamás si hubieras podido. Pedro, nos dice el versículo 29, dice, entonces Pedro salió de la barca
y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Miren, esta es la lección que les decía. Esta es una ley inmutable de cómo opera Dios. El número 3 dice: los que caminan sobre las aguas salen de la barca. O sea, no hay para dónde hacerse. La gente que va a realizar los milagros de Dios a través de sus pasos de fe, se salen de la barca. Es una ley inmutable. Si quieres caminar sobre las aguas, tienes que salirte de la barca. Todo lo que aprendemos en la Biblia, todo lo que nos enseña acerca del poder del Espíritu Santo, es que la vida es muchísimo más que estar sentado en una barca. De hecho, la sabiduría de ese punto dice así: fuimos hechos para mucho más que evitar el fracaso. O sea, tú y yo fuimos diseñados para mucho más que simplemente estar en una burbuja, estarnos cuidando, no arriesgarnos en nada y vivir la vida tranquilamente sentados en la barca. Entonces, necesitamos salir. ¿Y saben qué es lo más curioso de esto? Yo estoy convencido que en el corazón de todos nosotros hay algo que nos está llamando a salirnos de la barca. Siempre hay algo en tu corazón que como que te está empujando a dejar la comunidad y la rutina y entregarte a la aventura de seguir a Dios. Entonces, déjame hacerte esta pregunta. ¿Puedes identificar lo que en tu vida representa la barca? Porque obviamente aquí no estamos hablando de una barca físicamente. Estamos hablando de algo en tu vida que representa la barca. ¿Qué es eso? Les doy 2 pistas. Tu barca es cualquier cosa que te produce seguridad aparte de Dios. Cualquier cosa que tengas en tu vida, que cuando de repente se medio te tambalea el piso, sales corriendo a eso. Que si lo tienes duermes bien, que si entra en riesgo entonces te pones ansioso y nervioso. Y no estamos hablando de tu relación con Dios. Esa es tu barca. Es algo que te tiene tan cómodo que rehúsas salir de la barca, aun cuando eso evite que salgas a unirte a Jesús a las olas. Eso es lo que te detiene del discipulado radical de Jesucristo. Esa es una forma de identificarlo. ¿Sabes cuál es otra? Tus miedos. ¿Qué te da miedo perder? ¿Qué te da miedo dejar atrás? ¿Qué cosas, si se perdieran, te tiemblan las rodillas? Dice, para algunas personas son relaciones, ¿no? Muchas personas con las que platicamos, de repente no van a una actividad de la iglesia o dejan de venir 2 semanas. Les dices, ¿qué pasó? No, es que vinieron mis papás de vacaciones. ¿Y por qué no me dices? No, es que todavía no les decimos que somos cristianos, porque si les decimos nos van a dejar de hablar, ¿no? Y entonces les da miedo revelarle a ciertas personas que son creyentes. Hay personas que quieren empezar un ministerio, pero su pareja no quiere jalar en ese ministerio, o como que todavía no cree totalmente. Dicen, no, es que mi esposa o mi esposo como que no les parece, ¿no? Entonces les da miedo tener cualquier tipo de roce en esa situación por culpa del ministerio. Hay gente que es comodidad. Saben, escuchan los planes de la iglesia y dicen, yo quisiera ayudar, ¿no? Yo quisiera diezmar, yo quisiera ofrendar, pero si empiezo a dar esto, entonces voy a tener que dejar de tener estas comodidades de las que ya me he acostumbrado para poder darlo a esto otro. Y no estoy dispuesto a sacrificar esa comodidad. Hay algunos que de plano la barca es su éxito, ¿no? Tienen tanto éxito que su barca no es una barca, es un transatlántico, ¿no? Es un yate, ¿no? O sea, entonces, pues, ¿para qué me voy a bajar del yate? Si yo estoy muy cómodo aquí en mi yate, no me voy a bajar, ¿no? Entonces tienes que pensar en qué área te detienes de confiar completamente en Dios por miedo o por comodidad. Y escúchame, fíjate, dejar la barca atrás, salirte de la barca es lo más difícil que vas a hacer en tu vida. Es el paso más difícil que tenemos que dar. Pero si quieres caminar sobre las aguas, tienes que salirte de la barca a fuerza. Pedro toma la decisión, ¿no? Se levanta. Cuando oye, ven, se empieza a caminar hacia la orilla. Miren, yo trato de imaginarme estas cosas como gente real. ¿Ustedes se imaginan lo que han de haber pensado los otros 11 discípulos? Ya conocen a Pedro. Entonces, cuando se paró, empezó a caminar, Pedro, otra vez, hasta dónde llega, ¿no? Pero imagínense la escena. Llega Pedro con decisión, se agarra a la orilla de la barca, saca los pies de la barca y se suelta y no se hunde. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan a los 11 que lo estaban viendo? Me pregunto, ¿cuántos de ellos en ese momento han de haber pensado, yo también? Pero no se aventaron. Me imagino lo que sintió Pedro cuando de repente se suelta y no se hunde. ¿Se imaginan? O sea, éxito. Y empieza a caminar y sucede, ¿no? O sea, empieza a sentir el viento fuerte en la cara. Resurge de repente la realidad, ¿no? Nos dice el principio del versículo 30, pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo.
Miren, esa línea que acabo de leer tiene dos partes. Dice, al sentir la fuerza del viento, sintió miedo. Son dos cosas. El número 4 tiene que ver con la primera. Dice, los que caminan sobre las aguas enfrentan problemas extremos. La gente que está dispuesta a salirse de la barca sabe que va a salir de la barca y se va a enfrentar con la realidad, ¿no? O sea, Pedro sale y de pronto empieza a caminar hacia Jesucristo, pero de repente la realidad de la situación como que le pega, ¿no? Estoy en el agua, abajo no hay barca, ¿no? Así como el coyote cuando sale persiguiendo al correcamino y se queda y de repente dice, ¿no? Y en ese momento, terror total, aunque si lo piensan, nada había cambiado. O sea, él se baja, se pone en el agua, no se hunde y empieza a caminar y nada ha cambiado. O sea, la tormenta no inició cuando se bajó, ni la Biblia nos dice que arreció cuando empezó a caminar. Nada había cambiado, pero hubo algo que sí cambió. ¿Qué cambió? Su enfoque, ¿no? Él estaba viendo a Jesucristo y de pronto empieza a ver otra cosa, empieza a ver la tormenta, resurge la realidad. Miren, yo creo que todas las personas que hemos salido de la barca, por lo menos una vez, sabemos lo que significa sentir el viento, la fuerza del viento en la cara, ¿no? O sea, tomas la decisión, ¿no? De repente dices, no, yo sí le voy a decir a mis papás, ¿no? Ya escuché un mensaje, leí un libro y un X, ¿no? Estoy convencido de lo que creo, se lo voy a platicar a mis papás, ¿no? O yo voy a hablar con mi esposa o mi esposo y le voy a decir, oye, esto es un ministerio que Dios me está llamando a hacer, necesito hacerlo, vamos hacia adelante, ¿no? O digo, ¿sabes qué? Primero voy a poner a Dios, voy a empezar a separar mi diezmo y una ofrenda, lo empiezo a hacer, ¿no? Y con toda fortaleza como Pedro sales, ¿no? Y empieza a caminar y de pronto resurge la realidad y el viento te pega de frente. Tus papás efectivamente te dejan de hablar y te desheredan, ¿no? O sea, te dicen, no te queremos ver y no sé, ¿no? O tu esposa se enoja, o de repente entras en una crisis financiera, ¿no? Apenas si te alcanza y tienes el diezmo en la mano y necesitas tomar la decisión de qué hacer. O sea, la tormenta de pronto se hace real, aunque siempre ha estado ahí. Bien, esta es una de las cosas más sorprendentes acerca de todos nosotros, ¿eh? No te estoy apuntando con el dedo, así somos. ¿Saben qué es lo más extraño de todo? Que la tormenta nos sorprende, ¿no? Como que de repente dice, la tormenta, o sea, la tormenta ahí estaba, no empezó cuando se bajó, ¿no? Como que Mateo nos está tratando de decir, el mundo es un lugar lleno de tormentas, ¿por qué te sorprende que va a venir una tormenta? Ahora, ¿saben qué es muy interesante? Fíjense, hay mucha gente que, como los otros 11 discípulos, nunca salen de la barca. Nunca se atreven a salir precisamente porque quieren evitar la tormenta. Están viendo que hay una tormenta y dicen, no, ¿para qué me bajo? Pero ahí hay algo muy importante que tienes que recordar, dice tu programa. Quedarte en la barca no es garantía de seguridad. O sea, la gente no sale de la barca porque piensa que se va a enfrentar a una tormenta, como si la tormenta no le afectara a los que están en la barca, ¿no? En ningún lugar en la Biblia dice que solo a los creyentes le van a pegar las tormentas. Nos van a pegar a todos y la diferencia va a ser de qué estás agarrado, ¿no? Pero quedarte en la barca, miren, todo en esta vida tiene un riesgo. Tú te puedes quedar encerrado en tu casa de hoy en adelante, no salir, no arriesgarte, no hacer negocios, no hacer nada para tratar de estar seguro. Y de todas maneras te la estás jugando. No hay un lugar seguro. De hecho, ¿saben cuál es el riesgo más grande para una persona? Nunca vivir para el propósito que Dios tenía planeado para esa persona. Ese es el riesgo más grande. Porque la Biblia nos enseña que la verdadera plenitud, es decir, el gozo real que una persona puede sentir por cómo vive su vida, solamente sucede cuando vives para los propósitos de Dios. Entonces, si tú nunca te atreves a salir de la barca, nunca vives para el propósito de Dios, te voy a decir lo que va a pasar. Es una cuestión de tiempo en que vas a estar muerto en vida. Por eso la gente tiene vidas aburridas. Sin importar qué haga, sin importar cuánto triunfe, llega un momento en la vida de toda la gente que no vive para la gloria de Dios, para el propósito de Dios, en que empiezan a preguntarse, ¿y de esto se trata todo? Entonces me levanto, desayuno, voy a trabajar, como, voy a trabajar, ceno y me duermo y al otro día otra vez lo mismo. Y sin importar qué significa para ti ir a trabajar, llega un momento en que estás muerto en vida. Todo en esta vida tiene un riesgo y el más alto es que no vivas realmente la vida. Entonces, tienes que salirte de la barca, a enfrentar problemas, enfrentar las tormentas. Esa es la primera parte de ese versículo. La segunda tiene que ver con el miedo. El número 5 dice, los que caminan sobre las aguas aceptan que enfrentar sus miedos es el precio del crecimiento.
Vamos a tener que enfrentar nuestros miedos porque esa es la única manera de crecer. Miren, esta parte les voy a decir por adelantado, no les va a gustar, ¿ok? Bueno, ahí va. Fíjense, escoger seguir a Jesucristo significa enfrentar tus miedos constantemente. ¿Por qué? Porque esto de salir de la barca no es una cosa que haces una vez, es algo que haces todo el tiempo. Tienes que seguir saliendo de la barca y seguir enfrentando tus miedos todo el tiempo. ¿Ustedes creen que esa fue la última vez que Pedro tuvo miedo? Salió de la barca, enfrentó su miedo y entonces ya nunca más volvió a temer. ¿Se acuerdan qué pasa el último día de la vida de Jesucristo cuando Pedro lo niega 3 veces? ¿Por qué lo niega? Por miedo. O sea, esto es un proceso de aprendizaje, pero mientras más veces lo haces, más aprendes. Entonces, cuando tú quieres caminar sobre las aguas, el miedo invariablemente va a estar contigo, siempre está contigo. ¿Por qué? Porque crecer significa salirte de tus áreas de comodidad, llegar a territorio nuevo y desconocido, y eso siempre nos causa miedo. Entonces, el temor y el crecimiento van de la mano, y a lo mejor no te das cuenta, pero es una buena noticia el saber que así es la vida de un creyente. Porque si ya sabes que tienes que enfrentar tus miedos todo el tiempo, entonces puedes dejar de estar tratando de evitar el miedo. Puedes hacerte a la idea de que la vida como creyente va a ser miedo, crecimiento, miedo, crecimiento, miedo, crecimiento, y te vas a empezar a acostumbrar. Y esto nos lleva a conclusiones muy importantes, ¿no? O sea, fíjate, la decisión de crecer siempre es una elección entre el riesgo y la comodidad. Siempre. Vas a escoger entre aventarte a hacer lo que Dios está pidiendo o quedarte cómodo. Y por eso, fíjense lo que dice su programa. Para seguir a Jesús, debes renunciar a la comodidad como valor máximo en tu vida. Si tú verdaderamente quieres seguir a Jesucristo, vas a tener que renunciar a que la comodidad sea tu persecución final. Y les voy a decir por qué esto es un problema. Esto es lo que les dije que no nos iba a gustar. ¿Saben qué idea nos han vendido en este momento en nuestra sociedad? La gente tiene la idea de que tener verdadero éxito en la vida significa llegar a un punto en donde tú ya no tengas que hacer nada, ya no tengas que trabajar, ya puedas hacer lo que tú quieras y si es posible no hacer nada. Ese es el engaño de nuestra era. Nos hace pensar que llegar a no hacer nada es estar mejor. Y por eso la gente, aunque no tenga un éxito que le permita ya no trabajar, busca lagunas de tiempo en su vida para no hacer nada. Y por eso tenemos a gente que es adicta a la televisión, ¿no? Que lo quieres llegar a su casa para sentarse a ver horas de televisión. O a lo mejor algunos están diciendo, la televisión no es mi problema. ¿Qué tal Facebook? ¿No? O sea, gente que es adicta a pasarse horas en el agujero negro que es Facebook, porque te metes cuando te das cuenta ya pasaron 15 horas, ¿no? Hay gente que es adicta a montones de cosas. Podríamos decir que los otros discípulos eran adictos a la barca. Estaban muy cómodos en la barca, se sentían seguros en la barca y no se mueven de la barca. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia en general? La cantidad de gente en la iglesia que es adicto a la silla. Son adictos a la silla, quieren venir, sentarse, ¿no? Quieren los beneficios de un caminar espiritual, transformación, los milagros de Dios, sin el riesgo que significa salir de la barca y tomar acción. Entonces nos quedamos sentados todo el tiempo. Jesús todavía hoy está buscando a gente que quiera salir de la barca. Pero tienes que entender esto, fíjense, tanto tomar riesgos por Cristo como quedarte sentado en la barca forman hábitos. Es un hábito. Entonces, si tú consistentemente te rehusas a seguir el llamado, por hábito te vas a querer sentar. Pero si eres una persona que está dispuesta a salir de la barca cuando oyes la voz de Dios, entonces por hábito vas a estar dispuesto a salir. Y mientras más veces sales de la barca, más fácil es salir la siguiente vez y más rápido vas creciendo. Pero mientras menos das pasos cuando escuchas la voz, pues entonces fíjate, no nada más cada vez te cuesta más trabajo, cada vez la escuchas menos. La voz de Dios es más clara para la gente que más lo obedece. Pero Pedro salió y todos sabemos lo que le sucedió, ¿no? El versículo 30 termina diciendo, dice, pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. O sea, como resultado de que cambiara su concentración de Jesucristo a la tormenta, Pedro empieza a hundirse. Y miren, aquí hay una cosa que es muy importante para ti en este punto. Necesitas identificar lo que tú sientes en tu corazón cuando oyes lo que le pasó a Pedro. ¿Tú crees que Pedro fracasó porque se hundió?
Es muy importante que respondas eso de forma exacta, porque si no, te vas a equivocar. Vas a tomar decisiones equivocadas. Fíjate, el fracaso no es algo que le sucede a una persona, es la manera en que esa persona piensa acerca de lo que le sucedió. O sea, tú puedes tener el mismo resultado y considerarlo un fracaso o un éxito. Es un juicio acerca del resultado. Todos hemos oído ejemplo de gente como seguramente han escuchado de Tomás Alva Edison, ¿no? Una persona que el que descubrió, inventó la luz incandescente, el foco. Pero según cuenta la historia, él hizo más de 9,000 experimentos en donde el foco no se mantenía prendido y se quemaba, ¿verdad? Y después de más de 9,000 experimentos encontró la manera en que se quedara incandescentemente prendido. Y cuando un periodista le preguntó a Edison, oiga, ¿qué se siente fracasar más de 9,000 veces en algo? Edison le dijo, yo no he fracasado nunca en nada. Dijo, yo encontré exitosamente más de 9,000 formas en que un foco no funciona y una que sí. Pero yo tuve éxito en todas. ¿No? Este señor Jonas Salk, el que inventó, el descubrió la vacuna contra el polio, miles de intentos hasta que funcionó y dijo lo mismo. A Winston Churchill lo criticaban porque reprobó varios años en la escuela y le decían, ¿y qué sentía ser tan fracasado en la escuela? Y dijo, no, yo no fracasaba, me daban más oportunidades que a los demás, ¿no? Tenía más chance, ¿no? O sea, es gente que el resultado lo ven de otra manera, ¿no? Tú lo puedes ver como un fracaso o como un escalón, ¿no? Fíjense, dice el punto número 6, los que caminan sobre las aguas ven el fracaso como una oportunidad de madurar. O sea, lo ven como el único medio para crecer y madurar. ¿Fracasó Pedro? Miren, fíjense, les voy a decir cómo veo yo las cosas. Fíjate, el éxito en una persona proviene generalmente de tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones proviene de tener experiencia. Y tener experiencia proviene de haber tomado malas decisiones. O sea, cuando tú cometes errores, aprendes de ellos, ya no son errores, se llaman experiencia. Y cuando usas tu experiencia y vuelves a tomar acción, entonces tomas mejores decisiones y tienes éxito. Pedro empezó a construir su fe intentando estas cosas y hundiéndose. Entonces, fracasó Pedro, yo creo que ese fue un escalón. Y aparte, piénsenlo de esta manera. En esa barca había otros 11. Esos otros 11 yo te aseguro que por lo menos a algunos se le antojó haberlo hecho, pero no lo intentó. O sea, esos 11 fracasaron en silencio. Se quedaron sentados. El único que conoció la vergüenza del fracaso público, y público, porque del fracaso de Pedro se enteró todo mundo, ¿no? Lo pusieron en la Biblia, el libro más leído en el universo. No todo el mundo sabe que se hundió, pero es el único ser humano aparte de Cristo que caminó sobre el agua. Y te puedo asegurar que esos pasos que dio y lo que pasó a continuación transformaron el corazón de Pedro permanentemente. Dice, ¿qué pasa a continuación? Versículos 30 y 31 dice, entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en el momento en que Pedro empieza a hundirse, ¿a quién acude? A Cristo, el Señor. ¿Y qué hace Jesús? Inmediatamente lo toma de la mano y lo levanta. O sea, ¿no creen ustedes que la lección que aprende Pedro es cuando Jesús me llama a hacer cosas radicales para Él, ahí está conmigo y si lo necesito, me salva? Si necesito su mano en ese momento, ¿me la da? ¿Ustedes se imaginan cómo cambió su corazón para estar dispuesto a dar el paso otra vez, sea lo que sea? Si Jesús ahí va a estar, sabe que puede contar con Él, no lo va a dejar hundirse. Hay gente que piensa que Jesucristo fue muy crítico con él porque le dice esas palabras, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero miren, la razón por la que escogí esta versión de la Biblia, lo estamos leyendo en la Reina Valera contemporánea, es por este versículo. Algunas versiones en español, en lugar de decir y le dijo, dicen y lo reprendió diciendo. En el original no dice reprendió. En el original dice exactamente como está escrito ahí en su programa, y mientras lo sostenía le dijo. Yo estoy convencido que Jesucristo no estaba regañando a Pedro. Para empezar, dense cuenta que siguen afuera. Hay una tormenta, ellos están solos. Le está hablando a él en lo particular, no se lo está diciendo enfrente de los demás. Y lo que le está diciendo es, ¿por qué te hundiste? ¿Cuál es la fuente del problema? ¿Por qué sucedió esto? Dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te volteas para otro lado? ¿Por qué no te quedas viéndome a mí? Y nos da esta enseñanza, hundirte o caminar sobre las aguas depende de en qué te concentras. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesucristo? ¿Por qué dudas? ¿Para qué te pones a ver otras cosas?
Ahora Pedro entiende la importancia de depender totalmente en fe de Jesucristo. Pero ¿saben cuál es el resultado, yo creo, más importante de todo este pasaje para Jesucristo? ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? ¿Cuál era el propósito de lo que estaba tratando de hacer Jesucristo con sus discípulos? Que supieran quién era Él. O sea, revelarse a ellos como el Mesías era la parte más importante de todo para Él. Y fíjense lo que sucede a continuación. Versículos 32 y 33. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. O sea, en ese momento empiezan ellos, con este tipo de cosas, empiezan a ver quién realmente es. Pero miren, yo estoy convencido que Pedro, porque es la persona que más veces hacía este tipo de cosas y a veces hacía tonterías, a veces fracasaba y a veces le salían súper bien, es la persona que más se acercó a Cristo. Esa es la persona con la que Él habla, el que le dice: cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas. O sea, Él es con el que hace un nexo más profundo. Yo estoy convencido de este número 7 que tiene en su programa. Los que caminan sobre las aguas llegan a conocer personalmente a Jesucristo. Porque es cuando estás ahí, en medio de la tormenta con Jesucristo, que más te conectas con Él. Pedro no salió de la barca simplemente para sentir que se sentía caminar con el agua. Se salió porque Jesús estaba afuera. No en la barca, sino en las aguas. Y salir es lo que lo hizo conectar con Él. Al final, el hecho de que se sale y pasa todo lo que pasa, les enseña una lección a todos los discípulos y a todos nosotros, que es lo último que tiene en su programa. Jesús es el único que puede calmar tormentas. Al final del día, muchas veces nosotros no queremos arriesgarnos, no queremos salir de la barca porque estamos en medio de una tormenta, igual que los otros 11 discípulos. Pero es cuando Pedro se baja y se arriesga y hace todo, que todos entienden que la única persona que tiene el poder, la capacidad y que ahí está para hacerlo, de calmar tormentas, es Jesucristo. Entonces, para terminar, necesitamos ser honestos con nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que te saliste de la barca? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el llamado de Dios, que te invitó a dar pasos radicales de fe y aceptaste el camino? Yo estoy seguro, de hecho lo estamos viviendo, el Señor está pasando de largo en este momento en nuestra iglesia. Esto que está pasando es un milagro, No deberíamos de poder construir esa iglesia, no deberíamos ni de tener ese terreno, y está sucediendo. Entonces, como iglesia, muchos de nosotros estamos dispuestos, de hecho ya nos estamos saliendo de la barca, porque ya empezamos la construcción. Y la única pregunta para ti es si te vas a salir de la barca con nosotros o te vas a quedar sentado. Si tú te sales de la barca, te puedo asegurar dos cosas. Una, posiblemente vas a empezar a sentir que te hundes, pero vas a conocer personalmente a Jesucristo cuando te levante. Él ahí está. Y debido a eso, vas a conectar de la forma más profunda que has podido conectar con Él cuando des pasos de fe hacia Él. Entonces, si quieres caminar sobre las aguas, necesitas salirte de la barca. Vamos a salirnos juntos y vamos a ver esos milagros juntos, porque es la única posibilidad que tenemos de cumplir los sueños que ha puesto en nuestros corazones de impactar Cancún. Porque esto no es para nosotros, es para su gloria. Entonces los invitamos a todos a salirse de la barca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque verdaderamente es un privilegio ser invitado por ti para salir de la barca. Sé, Señor, por experiencia personal y la de montones de personas, que verdaderamente salir de la barca nos da miedo. Y lo confesamos, Señor. Tenemos miedo de dejar las cosas que nos dan comodidad y seguridad y dudamos, Señor, de que verdaderamente al gritarte, Señor, tu mano inmediatamente vaya a salir a la nuestra. Pero por favor, Padre, te pido que el día de hoy abras los ojos de nuestro corazón y nos ayudes a entender que la única manera en que vamos a experimentar ese rescate va a ser si nos salimos. Va a ser si nos empezamos a hundir siguiéndote a ti. Danos valor, Señor. Danos la sabiduría para discernir tus llamados, para saber qué es tu voz, que eres tú llamándonos a las aguas. Y danos la fortaleza
de salir y la humildad de reconocer, Señor, cuando necesitamos ayuda. No nos dejes correr de regreso a la barca cuando empieza la tormenta. Ayúdanos a correr hacia ti. Prende esa luz de forma tan brillante que sea imposible que no la veamos y podamos correr única y exclusivamente hacia ti. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Incrementa nuestra fe. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, por si no estuvieron este sábado pasado, queremos que vean lo que sucedió en el terreno que compramos en la iglesia para poner nuestra primera piedra. Vean este video, por favor. Está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. En las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. De este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Es tiempo de creer. 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 Bien, para las personas que no estuvieron aquí cuando hicimos nuestra campaña, en junio del 2015 empezamos una campaña en donde hicimos un compromiso para construir entre todos el edificio de la iglesia y les dimos una tarjeta como esta. Creo que tenemos una por ahí es esa tarjeta, es esta que está aquí, en donde les dábamos simplemente una muestra de lo que su ofrenda semanal, mensual, quincenal podía ser en los 3 años que nos comprometimos a hacerlo. Y cada uno de nosotros hicimos ese compromiso. Y miren, quiero que entiendan muy bien cómo hicimos esa campaña, porque no quiero que nadie se confunda. Nosotros no tratamos de hacer una venta emocional de tiempo compartido, dando un mensaje y luego diciendo, ¡comprométanse! No. Lo que yo les pedí es que se llevaran esta tarjeta, oraran y le pidieran a Dios que pusiera una cantidad de dinero en su corazón que ustedes estuvieran dispuestos a ofrendar por encima de su diezmo durante 3 años para construir la iglesia. Y eso fue lo que les pedimos. Vayan, oren, pónganse en una lucha contra Dios. Hubo gente que regresó y me dijo, pues yo quería dar tanto, pero en mi oración me puso más y a otros menos, y unos lo fueron aumentando. Algunos se desanimaron porque no veíamos movimiento en el terreno y lo entendemos, pero ya empezamos. Y este es tiempo de creer.
Entonces, si tú estuviste en la campaña y por la razón que sea has dejado de ofrendar tu parte, ¿verdad?, necesitas reencender ese fuego, confiar en Dios, salir de la barca. Y si no estuviste presente, acércate y platicamos, ¿no? Le dimos una revista a cada persona con los planes de la iglesia. Si no estuviste, acércate y te damos una revista, ¿okay? Pero necesitamos que todas las personas creamos y nos salgamos de la barca juntos para poder terminar con este proyecto, porque solos no lo podemos hacer, pero entre todos, con el poder de Dios, sí.